Muy buenos días para todos, muchas bendiciones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre sus corazones en este día. Y hoy ustedes puedan disfrutar verdaderamente de ese gozo, de esa felicidad, de esa paz que solo Dios puede traer a nuestras vidas. Quiero que compartamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11. Pero en el versículo 1 al principio hay un título que pues es puesto por los hombres, ¿verdad? No, esto no es bíblico, ¿verdad? Pero alguien lo puso ahí. Y dice así: el justo juicio de Dios, refiriéndose a lo que vamos a hablar sobre este pasaje o sobre este capítulo. Y claro que Dios va a hacer un juicio, y un juicio justo, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios injusto. Dios, pues, nos da la oportunidad a todos de que nos arrepintamos, nos volvamos a Él. Y no es que viene de repente y destruye a la humanidad, como mucha gente dice, pero qué Dios tan injusto, cómo Dios, si es amor, va a venir y nos va a destruir de esa forma. No es así. O sea, la verdad es que Dios, pues es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios restaurador, y un Dios que quiere que todo hombre, toda persona se arrepiente y se vuelva a Él. Lo único que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. El pecado, pues, por lógica trae desobediencia, ¿verdad? Y cuando si yo somos hijos de desobediencia, si hay hijos de desobediencia, y si nosotros humanamente tenemos hijos desobedientes, no los vamos a estar bendiciendo. Igual es Dios. Si usted y yo somos hijos de desobediencia, vamos a recibir el castigo. Y el castigo que nos merecemos, el castigo justo, el merecido por la desobediencia. Igual es Dios. Pero si usted y yo nos acercamos al Señor confiadamente como hijos, obedientes, sabiendo que le hemos fallado y nos arrepentimos, pues también vamos a recibir el premio, por así decirlo, el premio que Dios tiene para nosotros, el premio justo. Inmerecido, pero Dios quiere dárnoslo, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad de nuestro Dios. Y dice el versículo 11, para ir a la palabra del Señor, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Definitivamente no hay acepción de personas para con Dios. Dios es un Dios justo. Y Dios no mira más al millonario que al pobre. No mira más al blanco que al negro. No mira más al chino que al tico. No cree más que el gringo por tener plata es más justo que el haitiano que tal vez no tiene dinero. No, Dios no hace acepción de personas. Ni tampoco ve más lindo al alto que al pequeño, o ve más lindo al pequeño que al alto, ¿verdad? Viceversa, ¿verdad? Dios es un Dios justo y nos ama a todos por igual, y el juicio va a ser justo igual para todos. Y sigue diciendo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Qué precioso, ¿verdad? Esas fueron preguntas que yo me hice. ¿Y qué va a pasar con la gente que no conoció a Cristo? Bueno, hay un juicio. Y en ese juicio, el Señor es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y ahí va a juzgar por la ley de su corazón. Esto es maravilloso, esto es precioso, porque hay mucha gente que murió sin Cristo, porque nadie les predicó de Cristo y no conocían al Señor. Y hoy en día posiblemente hay gente muriendo sin Cristo, pero ellos, bajo la ley de su corazón, bajo lo que ellos sentían de la presencia de Dios, ellos van a ser juzgados. Y dice el versículo 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán los justificados. No basta solamente con oír o tener esta palabra, como mucha gente las tiene en las casas abiertas y las tiene así en el Salmo 91, en el Salmo 23, o en Juan 3:16, o en tantas partes de la Biblia que las cogen y las abren y las tienen ahí como un amuleto. No basta solamente con tener esta palabra y decir: bueno, yo tengo la Biblia, pero si usted realmente no vive lo que dice la Biblia, si usted no hace lo que dice la palabra de Dios, pregúntese usted: ¿estoy haciendo lo que la Biblia me manda a hacer? ¿Estoy yo siendo obediente a esta bendita palabra, a esta santa palabra de Dios? ¿Soy yo una mujer, un hombre que obedezco, hago lo que Dios me llamó a hacer? Solo usted sabrá. Y dice el versículo 14: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Acá vemos a Pablo, pues, diciéndole a esta gente, todas estas cosas, ¿verdad? Habían gentiles en ese tiempo que no conocían absolutamente nada de la ley, pero sus hechos, sus obras, eran como si la conocieran. Hoy en día hay mucha gente que no sabe leer, pero son gente, por así decirlo, gente justa delante de Dios, gente que hace buenas obras y que camina en santidad delante de Dios, que sabe que adorar ídolos es malo y no los adoran y no saben leer y no necesitan saber leer para saber que eso es malo. Saben que adulterar es malo y no lo hacen porque alguien se lo dijo, sino porque en la tabla de su corazón, en su interior, saben que eso es malo por naturaleza. Un José, el de la palabra de Dios, el José que conocemos. Este José no conocía la Biblia porque no había Biblia. No conocía la ley porque fue antes de Moisés. No conocía la ley, no sabía absolutamente nada de la ley porque no había ley, por así decirlo, no había ley. ¿Y qué impidió que José se acostara con la esposa de Potifar? ¿Qué fue lo que impidió que este hombre fuera y se revolcara con esa mujer? Porque dijo, ¿cómo haré yo eso? ¿Cómo pecaré yo delante de mi Dios? ¿Por qué José actuó de esa forma? Era sin tener Biblia, sin tener nada, por así decirlo, de este conocimiento que hoy nosotros tenemos. Era la ley de su corazón. Él sabía que había un Dios que lo veía todo y él tenía una relación íntima con Dios. No necesitaba que nadie le estuviera diciendo todos los domingos que ser adúltero era malo para no hacerlo. Él sabía que eso era malo. Pero lo que pasa es que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y vamos justificando y haciendo nuestras propias creencias y a todo lo bueno le llamamos malo porque decimos, bueno, es que eso era del pasado. No, 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 Dios no cambia. Tenemos un Dios eterno. Un Dios que fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Lo único que nos separa a nosotros de Dios, hermanos y hermanas, es el pecado. Dejemos de pecar. Acerquémonos a Dios confiadamente y vamos a alcanzar misericordia. Dice el versículo, voy a seguir leyendo. El versículo 15 dice, mostrándonos la obra de la ley escrita en sus corazones. Claro que esto era lo que hacían y esto es lo que hace mucha gente. No necesitamos leer, no necesitamos ser muy sabios para saber qué es lo que a Dios no le agrada. Dando testimonios, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué preciosa es la palabra de Dios. Hoy hay muchas personas que se están perdiendo, se están alejando de Dios porque están teniendo razonamientos malos. Porque no le permiten a Dios que los cambie verdaderamente. Hay muchos cristianos que hoy en día se están alejando de Dios, desviando su corazón a cosas de este mundo, cambiando la gloria de Dios por la gloria de este mundo, por la basura, no digamos gloria, por la basura que este mundo ofrece. Porque acá la verdad no hay nada bueno, acá todo es pasajero. Y lo vuelvo a decir, todo es basura lo que hay, comparado con lo que Dios nos ofrece, que es vida eterna en Cristo Jesús, que es el perdón de nuestros pecados, que es la paz interior, el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. No cambiemos la gloria de Dios por la basura de este mundo. No nos apartemos de nuestro Dios por lo que este mundo ofrece. Busquemos con perseverancia las cosas de Dios, hermanos y hermanas. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. No olvidemos que un día usted y yo vamos a ser juzgados con un juicio justo, porque tenemos un Dios justo. Si lo único que hoy en día que nos separa a nosotros de Dios es el pecado, ¿por qué no arrepentirnos del pecado y dejar que Dios haga esa obra maravillosa en nosotros? ¿Por qué no volvernos a aquel que nos puede perdonar y tener de nosotros misericordia? Y decirle, papito, te he fallado, papito, he pecado delante de ti. Padre mío, me he alejado de ti. Volvámonos a Dios. Este es el día que Dios ha hecho para que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados.
para que dejemos de ser marionetas del enemigo, para que dejemos de servirle a este mundo y servirle a la carne y busquemos verdaderamente de Dios. Hermanos y hermanas, yo los insto, yo les digo nuevamente, hermanos y hermanas, Dios te ama, Dios tiene cosas grandes para ti. No permitas que el enemigo te arrastre, no permitas que el enemigo te destruya. Estamos viviendo tiempos difíciles y son los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos en donde el enemigo quiere arrastrarte y destruirte, pero Dios quiere darte vida eterna en Cristo. No olvides que Él te ama, no olvides que Dios quiere perdonarte, no olvides que tú vales la sangre de Cristo, no menosprecies ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No desvalorices ese regalo que Dios te está dando, que es vida eterna en su Hijo Jesús. Recuerda que Dios te ama y que lo único que te separa de Él es el pecado de la desobediencia. Arrepiéntete de tu mal camino y vuélvete al Señor y vas a alcanzar misericordia. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te siga bendiciendo.